¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, la cual pues es la lección número 17 del estudio que estamos llevando acerca de la iglesia. Estamos viendo pues acerca de la membresía, de la naturaleza de la iglesia, del gobierno de la iglesia, que es el caso de esta lección. En este estudio, hermanos, pues la verdad central nos dice que bajo el señorío de Jesucristo, cada miembro de la iglesia tiene el privilegio de ser un administrador de los negocios de Dios. La base, hermanos, para que nosotros llevemos este punto, pues se encuentra en Efesios 4:11 hasta el 16. Esa va a ser pues nuestro punto de partida para poder llevar a cabo esta lección. Y el texto a memorizar y aplicar a nuestra vida dice 1 Corintios 4:1, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bien, en los estudios pasados, hermanos, pues empezamos a ver lo que es el origen de la iglesia, su naturaleza y la estructura interna en su membresía. Estábamos hablando pues quién fue el que creó la iglesia, que en este caso pues es Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Vimos que era una asamblea de creyentes, de personas convertidas. Vimos también la estructura interna, o sea, cómo las personas pues van a formar parte de esta iglesia, o cuáles tipos de personas van a formar parte de la iglesia, y en este caso pues cómo llegar a ser un miembro de la iglesia. Dice aquí, o la pregunta que nos interesa, dice, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Quiénes elaboran la política interna y dictan las normas que se están llevando en la iglesia? Hermanos, dice el mismo texto que toda iglesia pues tiene alguna forma de gobierno. Esta forma de gobierno pues puede ser la siguiente. Nos habla acerca de la autocracia, que es el gobierno absoluto de una persona. También nos dice la episcopal, que es el gobierno absoluto de obispos. La presbiteriana, en que dirige los asuntos del grupo de ancianos, y la forma congregacional, que reconoce a cada congregación como un cuerpo independiente. ¿Cuál de estas formas de gobierno, hermanos, se aproxima a las iglesias del Nuevo Testamento? El mismo texto nos dice que nuestra definición de la iglesia como cuerpo de creyentes bautizados voluntariamente ligados o agrupados encierra a la democracia como una forma de gobierno de la iglesia, es decir, donde la participación de cada uno de los creyentes pues es importante para el gobierno de este ente que viene siendo pues la iglesia. En el Nuevo Testamento pues la congregación era la que elegía. Lo vemos en Hechos 6:16. Ella elegía a los diáconos. Dice también que ella o la congregación, la iglesia, mandaba a los misioneros, Hechos 13:13, administraba disciplina, Mateo 18:17, expulsaba a los miembros, 2 Corintios 2, del 5 al 8, y recibía a los miembros, 2 Corintios 2, del 5 a 8. Dice, aunque había partes o había situaciones en las cuales la iglesia pues trabajaba como por comisiones. Esto lo encontramos en Hechos 15, del 6 al 21. Pero la autoridad, hermanos, descansaba en la congregación. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque no hay, en términos humanos, una persona jerárquicamente mayor a los demás. Dice, los apóstoles aconsejaban y exhortaban, pero la iglesia local determinaba el propio curso de la conducta. El propósito primordial del gobierno de la iglesia, dice, no es traer un orden a ella,
sino ser un instrumento por el cual el Señor nos dice, el Señor Jesucristo, pues va a ser el que gobierne. Entonces, hermanos, estamos hablando acerca de una teocracia. Es decir, quien gobierna la iglesia, pues debe de ser Jesucristo. Y nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia, pues tenemos, hermanos, la obligación de administrar lo que Jesucristo pues nos dejó a cargo. Entonces nos dice, cada iglesia es una monarquía y Jesucristo es su rey. Qué glorioso privilegio tiene cada creyente de formar parte de este reino celestial. Vamos al primer punto, hermanos. Nos dice, Jesucristo es el jefe supremo de la iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice aquí que hay iglesias que interpretan la autonomía de la iglesia local como teniendo la libertad de hacer lo que ellas quieran. De esta forma, hermanos, pues la iglesia, en lugar de tener una libertad, pues tiene un libertinaje. No se trata de que la iglesia haga lo que la iglesia quiera. El gobierno propio de la iglesia, hermanos, pues tiene que ser administrado por Jesucristo. Esto lo tenemos como fundamento en Mateo 6:10. Las decisiones, hermanos, se toman hechas bajo la dirección del Espíritu Santo. Hechos 13:2 y Hechos 16:6. También nos dice, hermanos, la Biblia, en Mateo 18:17 al 20, que Jesús prometió su presencia en las deliberaciones de la iglesia. También nos dijo Pablo que la iglesia debe actuar con poder de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 3, 5, 4. Como miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, cada creyente pues tiene una función que se realiza dentro de la iglesia, ¿sí? Y esa función es de cooperación con los otros creyentes. La libertad en Cristo no es una anarquía. Dice que envuelve una disciplina tanto como expresión. Dice, somos libres, pero somos libres para colaborar bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo no está en una cruz, Cristo no está en una tumba. Él funciona para dar dirección a lo que se hace en la iglesia. En Efesios, hermanos, 4:11, lo que leemos, dice que y él mismo constituyó a unos. Esa palabra, él mismo constituyó, está hablando de que Cristo es el que está encargado de hacer que cada uno, pues, tome esa dirección. Dice que constituye a ciertas personas a quienes él mismo ha dado ciertos dones. Dice en el versículo 11 aprendimos que Cristo no solamente da dones a los hombres, sino que los hombres están entregados a la iglesia para servir de varias maneras. Se menciona dones de los apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Dice, las personas que ocupan estos puestos son los líderes a quien Cristo ha encomendado la dirección de la iglesia y es responsabilidad de ellos equipar, dice, o entrenar a los creyentes para servir. Entonces, hermanos, pues los que están de líderes en la iglesia, pues hay que tener en cuenta pues de que Cristo es el que los hizo líderes, el que les dio un don especial para guiar a la iglesia. Pero no significa que ellos vayan a ser los dueños de la iglesia, ¿sí? Segundo punto, el gobierno de la iglesia resulta de la unidad en la diversidad. Efesios 4 del 12 al 14 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 nos dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, los dones tienen un propósito unificador, no tienen un propósito jerarquizador. Es decir, el pastor, hermanos, nosotros lo vemos como un líder. O sea, pero porque él tiene esa función, es pastor y maestro. Pero no significa que él sea la persona que determine lo que o lo que la iglesia haga. Es decir, el pastor puede decirnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero la iglesia pues va a determinar en base a la guía del Espíritu Santo el ritmo a seguir. ¿Sí? Por eso es muy importante, hermanos, la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no estamos unidos en espíritu, hermanos, pues no vamos a tener un camino, no vamos a tener una visión, no vamos a tener una misión. Y esto es muy importante. Entonces, si nosotros no tenemos una unidad en espíritu, pues nuestro rumbo no va a ser el correcto. ¿Para qué se lleva a cabo o para qué hay un gobierno en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Nos dice que el propósito, hermanos, es la perfección de los santos. Santos, pues es el nombre que se le da a los creyentes. Recordemos que la palabra santo, pues viene siendo o significa apartado para Dios. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, la perfección de los santos, pues es buscar precisamente una madurez espiritual. Si la iglesia no tiene lugar para espectadores, cada persona tiene su responsabilidad de contribuir en el cumplimiento de su misión en el mundo. En medida que un miembro del cuerpo no está funcionando adecuadamente, dice, todo el conjunto está cojo y no es capaz de cumplir su ministerio. Somos un cuerpo, hermanos, ya lo explicábamos en clases pasadas. Si una mano es muy buena mano, tiene todas las características de una mano, tamaño, fuerza, movimiento, etc. Es muy buena mano, pero si no tiene un brazo fuerte, si el brazo es débil, entonces esa mano es inservible. ¿Sí? Dice, ¿cuánto tiempo debe durar esta preparación de los santos? Pablo dice que hasta que sea alcanzada la completa madurez. ¿Y cómo se mide la madurez? Es la madurez de Cristo quien es la cabeza de la iglesia. Una de las palabras que Pablo usa para describir la madurez es unidad. La división de la iglesia pues demuestra inmadurez, demuestra infantilismo. Para que esta unidad sea completa, tiene que salir de una fuente. ¿Cuál es la fuente de la madurez? Dice la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios. La meta es que cada creyente tenga una profunda experiencia de encontrarse con Cristo. Dice, son estas personas maduras las que bajo el jefe supremo, que es Jesucristo, no se nos olvide, puede participar en el gobierno de la iglesia. También, hermanos, en los mismos versículos, Pablo expresa cuál es el sentido de la inmadurez. Se les llama niños fluctuantes. Dice, carentes de toda convicción en cuanto a la doctrina. Dice, por otra parte, advierte que hay quienes quieren engañar a los creyentes. Dice, un niño espiritual será fácilmente seducido, guiado de la mano del caos y del error. Todos los creyentes tienen el ministerio de desarrollarse entre sí para que tal situación no suceda. Dice, Dios necesita a todos nosotros
y nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, hermanos, por consecuencia, es importante saber o llegar a esa plena madurez espiritual. ¿Sí? ¿Para qué? Pues precisamente para no ser fluctuante en nuestras convicciones y para no tener esos errores de estar dividiendo a la iglesia. Punto número 3. Nos dice necesidad de la organización. ¿Cuáles son las necesidades de la organización? El crecimiento y la edificación. Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No todas las iglesias, hermanos, pues tienen la misma organización interna. Hay iglesias que varían en alguna situación, en algunos, pues nosotros le llamamos departamentos, ministerios. Dice, quizás aún el gobierno interno no se llevará en la misma forma, dice, pero todo debe contribuir a un orden consciente e integral, la cabeza que es Cristo. Nos dice aquí que la expresión se ayudan mutuamente en el versículo 16 es la más descriptiva y aplicable a todo el sistema que pueda darse en una congregación. Todo debe ser diseñado para que se coadyuve mutuamente. La expresión según la actividad propia de cada miembro, dice, es una declaración que reconoce la individualidad de cada miembro, pero de acuerdo con la figura de Pablo de un cuerpo, está compuesto con muchos miembros con diferentes funciones. Dice, la diversidad de dones no solo es consciente con la unidad, sino es necesaria ella. Dice, cualquiera que sea la organización interna de una iglesia, esta debe servir para unificar y llevar a cabo tareas y funciones pues, que Cristo ha establecido para la iglesia. La organización, hermanos, pues es necesaria. No es enemiga del Espíritu Santo, sino que es eficaz en el auxiliar para llevar a cabo pues un propósito que se tenga. En la multiplicidad de organizaciones en alguna iglesia existe el peligro de perderse en los detalles que éstas encierran, dice, olvidando su verdadero propósito como un medio y no como un fin en sí misma. Dice que gran privilegio y responsabilidad es ser miembros de la iglesia, ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que es el versículo que nosotros tenemos como versículo a memorizar, y está en 1 Corintios 4:1. Son responsabilidades, hermanos, pues que nosotros tenemos, que nosotros debemos de llevar a cabo y de participar en lo que es los propósitos que la iglesia tiene. Y dijimos que pues uno de los principales propósitos que nosotros tenemos pues es precisamente el llevar a cabo o la perfección de los santos. Nos dice aquí el llevar a cabo una madurez espiritual, llegar a una madurez espiritual y pues llevar a cabo las funciones que tiene la iglesia y sobre todo pues crecer en el evangelio y crecer en precisamente compartir lo que nosotros sabemos. Hermanos, pues hasta aquí es esta lección. Con el favor de Dios pues nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y cuídense mucho.